Hola, muy buenas gente, os habla Bicho14. Está claro que el cine de terror es el mejor para exprimir ciertas emociones en nosotros sin hacernos sufrir como pocos géneros, pero ¿y cuando lo pasamos mal de verdad con otros, de forma todavía peor? Eso es lo que en esta lista de vídeos intentamos, recomendar ciertas producciones que son maestras en perturbar, en dejar en shock, en guardarse en nuestra memoria y recordarlas para siempre por lo difíciles de digerir de algunas situaciones o de sus propios argumentos. ¿Ganas de un viaje turbio hacia películas de las que tocan un poquito la mente y ciertas emociones? Recordad visitar las partes anteriores, dejad esa peli que os haya dejado regular en la caja de comentarios, ese like bueno para que vea que os sigue gustando el tema y vamos a ello. Y cuidado si os decidís a verlas. Uno de los cineastas más singulares y conocidos por crear ciertos mundos con un estilo muy personal, siempre con ese aire de sueño, de pesadilla, dependiendo del momento, es un clásico en este top. Terry Gilliam. Para mí, uno de sus mejores últimos grandes trabajos, sin lugar a dudas, es el que estáis viendo, una odisea fantástica y tenebrosa por la mente de una pequeña. Tideland. Jodelle Fernan, una de las actrices de corta edad que no dejábamos de ver en grandes pelis de comienzos de milenio de terror como Silent Hill, They, The Messengers o Expediente 39, protagonizaba una aventura donde lo exagerado y los planos extravagantes no dejan de sucederse como buena película de su director que se precie. Conocemos a una niña con una peculiar familia y con una más peculiar vida, donde todo no parece tener sentido, un universo casi con sus propias reglas. Parece haber formado su propia historia a base de dar rienda suelta a su imaginación, pero lo que hay detrás de todo tiene un porqué y es aterrador de verdad. Una fábula tenebrosa y tan mágica como recargada y oscura, llena de escenas en las que ves que algo no va bien. Terry Gilliam en estado puro. Reconocida como una de las mejores películas de terror y fantásticas mexicanas de los últimos años por parte de la crítica y el público, aunque este último suele estar bastante dividido a la hora de valorarla. Mi experiencia con ella de hecho es un poco extraña. La primera vez que la vi no me gustó para nada, pero la segunda vez me fue cogiendo un color diferente según avanzaba y me terminó encantando. Supongo que, no sé, la magia del cine a veces pasa, sobre todo con pelis tan únicas y diferentes como La Región Salvaje. Amat Escalante crea uno de los argumentos más incalificables con un guión totalmente atrevido donde vemos a unos personajes batiéndose entre emociones y pulsiones sexuales constantes, dentro de un marco de atmósfera totalmente insana. Desde el primer frame sabemos que ahí algo va mal, un constante vaivén de personajes con el eje central en Verónica, una joven que recurrentemente visita un matrimonio en las montañas donde es sometida ante una especie de criatura gigante extraterrestre con tentáculos. Con un montón de mensajes y lecturas muy claras en algunos temas a reivindicar, el film es una rareza de clima sofocante, opresivo y de las que es complicado hablar. Es mejor verla y sacar conclusiones por uno mismo. Andrea Riseborough es una cara más que conocida dentro del cine de terror de los últimos años. Mandy, Possessor, Here Before, The Grudge, Hidden, pero puede que la más perturbadora de todas justamente sea una que no pertenece al género, aunque tenga pinceladas de él. Nancy. Un drama psicológico de los que te atrapan y te ponen un nudo en la garganta, donde vemos como una mujer, mentalmente algo inestable, podríamos decir, está convencida de que fue secuestrada cuando era pequeña y separada de sus padres. Cuando conoce a un matrimonio que exactamente 30 años atrás, coincidiendo con lo que ella cree de su pasado, perdió a su hija, hará todo lo posible por buscar una conexión, llevando al límite conductas extremas que cambiarán la vida de todos. Ella está increíble, acompañada además de Steve Buscemi, Jan Smith Cameron o Anne Dowd, la cosa mejora todavía más, por no hablar de su desarrollo y de ese tira y afloja extraño arraigado a lo emocional y a lo sensible, irradiando tristeza y mal rollo a partes iguales. Una película muy guapa, menos conocida de lo que debería, sin lugar a dudas.
Si la maldad en el ser humano tiene parte biológica o genética, o es exclusivamente algo aprendido mientras te desarrollas en base a la educación o a factores con los que creces, es un tema que me parece fascinante y que algunas pelis han tratado de poner sobre la mesa. Una de las más interesantes, con esa duda como telón de fondo, es la intensa y gris historia que, con pocos personajes y un desolado paraje, nos mete junto a un pequeño con ideas de todo menos normales. The Boy nos presenta a un chaval obligado a cuidarse solo debido a la Gran Depresión y al abandono de su padre a la vida en general tras el fallecimiento de la madre de este. Un pequeño de 9 años que ha aprendido a vivir en esa circunstancia y a llevarlo con la mayor normalidad posible, entre comillas. La soledad, el dolor de una gran pérdida y la ausencia de alguna figura protectora alrededor puede ser un cóctel explosivo para el cerebro de alguien como el joven protagonista del film, al cual vemos, según avanza todo, cómo va forjando un gusto por lo macabro y lo grotesco terriblemente singular. Todo brilla conduciéndonos hasta su apoteósico final. Sí, está para mí lejos de Hereditary y más de Midsommar. Lo nuevo de Ari Aster tenía pinta rara desde sus primeras imágenes. Su primer póster se veía que muy terrorífica no iba a ser. Y efectivamente, a pesar de algunas secuencias contadas, no tiene mucho de horror, pero el batiburrillo de elementos que propone, con cosas que van desde el cine de Kaufman hasta el del propio Terry Gilliam mencionado anteriormente, jugando a la exageración y al baile constante de realidades durante 3 horas, me ha divertido mucho. Beau is Afraid. Quizás sí que le penalice un poco su duración, aflojando en lo que a intensidad se refiere o en lo que hubiera podido ser, pero ese Joaquin Phoenix han perdido en sus recuerdos, sus sueños, junto a sus demonios internos, a esa velocidad y en esa constante hipérbole metafórica, puede lograr conectar con la propia vida del espectador, que no es para nada fácil de conseguir. Algunos momentos, de hecho, son tremendos en los que a nivel de emoción expone, mientras que otros lo son a nivel de miedo. Es una peli diferente que yo aplaudo a pesar de, para mí, de momento, repito, sea su largometraje menos trascendental. ¿Qué pensáis de Beau tiene miedo? Uno de los directores españoles más diferentes y únicos por los lenguajes que utiliza y por la recargada puesta en escena que suele plasmar, la cual le brinda a las situaciones y a los personajes que tienen que pasar por ellas un sombrío trasfondo difícil de tragar y con una insana sensación de cara al espectador que no se va hasta el final. Carlos Bermud vuelve a rozar la excelencia con Mantícora. Es difícil contar de qué va, no solo por el tema que trata y cómo lo trata, sino porque merece la pena, sin saber de más, ver cómo avanza y cómo se nos va dejando caer entre silencios, miradas, dibujos en su bloc de notas y gestos en su protagonista lo que sucede. Julián, un diseñador de monstruos para empresas muy top de videojuegos, tiene al monstruo más terrible en su interior. El resto es pura oscuridad entre conversaciones y vínculos de personajes rotos que juegan a camuflar y a esconder lo que el espectador no puede quitarse de la cabeza desde bien pronto. Una burrada inteligente y genial que no deja a mucha gente indiferente. ¿Hasta qué punto hay que hacerles caso a las malas sensaciones, las malas vibraciones? Eso que creo que todos sentimos alguna vez de vez en cuando, que nos dice que algo malo va a pasar y no sabemos por qué, pero tenemos un pálpito extraño y negativo. El bueno de Michael Shannon lleva al límite todo ello en lo que él cree, convencido de que nada menos el mismo fin del mundo está a punto de llegar. Take Shelter es una de esas maravillas capaces de poner de los nervios, emocionar, dar miedo, buen rollo y a la vez malo, gracias a unos personajes tremendos y a un desarrollo lleno de giros, cambios y sorpresas. El prota, cuando empieza a tener alucinaciones y pesadillas muy vívidas con el apocalipsis, empieza a trazar un plan para poner a su familia a salvo, a su mujer, la siempre genial Jessica Chastain, y a su hija pequeña. No sabe si lo que sufre son advertencias divinas, premoniciones o está empezando a volverse loco, pero comienza a construir un refugio por si acaso. Lo que va sucediendo es simplemente espectacular. Por cómo evolucionan los protagonistas, los momentos que se van dando, creo que más conocida que otras del resto del vídeo, pero un imprescindible en lo de poner la piel de gallina. Thriller terrorífico, drama emocionante. Gracias a los mecenas de Patreon por hacer que este vídeo sea posible y que el canal continúe creciendo. Es una parte muy importante de todo esto. Y gente, decidme en la caja de comentarios cuál es esa película que os haya traumatizado, os haya dejado un poco regular. Dejad ese like si queréis más partes, suscribíos y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14.
She said bullshit. I think you better quit.